Hola, buenas tardes. En este caso queremos explicarles un poco acerca de cómo se llenan los formularios para la vinculación a seguridad social como trabajadores independientes o dependientes. En este caso vamos a diligenciar un formulario del Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir, que es una sociedad administradora del Fondo de Pensiones. Entonces, vamos a hacerlo como persona independiente, como una persona independiente. Entonces, en este caso, nos pregunta aquí, en el primer renglón, la ciudad. Entonces, pues estamos en Pitalito, entonces ponemos Pitalito, Huila. La fecha de solicitud de afiliación, el día que estamos haciendo el diligenciamiento del formulario, entonces 2018-03 del 04. Entonces, vinculación inicial. Aquí en el enunciado número 1 aparece el tipo de vinculación. Aparecen 3 tipos de vinculación. El primero es cuando uno se va a afiliar por primera vez. En este caso, si nos vamos a afiliar por primera vez, entonces le marcamos con una X. El segundo son los datos básicos, entonces los datos básicos del trabajador, la persona que está solicitando la vinculación. Entonces, si tenemos el tipo de documento, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, entonces en este caso cédula de ciudadanía y el número de identificación. Entonces sería 1083907-278. Entonces aquí llenamos los cuadritos. Fecha de expedición del documento de identidad, entonces lo diligenciamos con el año, el mes y el día. Sería el 25 del 06 del 2012. Lugar de expedición, entonces sería en el municipio de Pitalito. Género masculino o femenino. Es pensionado, en este caso no somos pensionados. Primer apellido. Fecha de nacimiento. Nacionalidad colombiana. En el tercer enunciado están los datos de localización, los datos a los cuales el Fondo de Pensiones nos puede enviar información de acuerdo a la vinculación. Entonces podemos poner la dirección de residencia, el barrio y el municipio. El departamento, el número de teléfono, el número de celular si es necesario, pero en este caso no ponemos, dirección de correo electrónico, y esta la autorización si nos pueden enviar información al correo electrónico, entonces vamos a ponerle que sí. Datos del empleador, información del vínculo laboral. En este caso, como somos trabajadores independientes, entonces quiere decir que podemos tener tenemos un contrato por prestación de servicios, donde como independientes nosotros mismos hacemos el diligenciamiento de los formularios. Entonces así, aquí se pone el tipo de documento de la empresa o de la persona que nos está empleando con este tipo de contrato, la ciudad, el nombre o la razón social de la empresa, el departamento, ocupación o cargo actual. La ocupación o cargo actual sería la ocupación nuestra, nosotros qué estamos haciendo o qué vamos a hacer en ese contrato. El salario o ingreso mensual, lo que nos están pagando, lo que nos está pagando la empresa. Si hay salario integral, pues entonces se adiciona ahí.
el tipo de trabajador, entonces independiente contratista, dependiente, independiente voluntario. Entonces, como somos independientes contratistas, porque tenemos un contrato por prestación de servicios, entonces le damos independiente contratista. Datos de beneficiarios, si queremos beneficiar a una persona, familia, lo podemos afiliar aquí en este espacio. Clientes considerados, derecho a bono pensional, si tenemos o no derecho a nuestro bono pensional. Listo, aquí ya en el último enunciado aparece la autorización o la aceptación de los datos que nosotros diligenciamos en este formulario. Entonces, aquí dice, recibí copia de esta solicitud de vinculación o traslado de pensiones obligatorias. A nosotros nos deben dar una copia para que tengamos el formato a nuestro poder. Entonces, ponemos nuestra firma. El número de documento de identidad es importante diligenciarlo. Y la huella. Entonces aquí pide la certificación de datos para la persona que nos emplea. En este caso, pues como somos independientes, entonces no hay necesidad de diligenciar esta parte. Y aquí la autorización del tratamiento de los datos personales. Bueno, vamos a diligenciar el formulario de la administradora de riesgos laborales. Aquí en el primer enunciado nos piden los datos generales del trabajador independiente. Como en este caso somos independientes, vamos a diligenciar como independientes. Cuando somos dependientes de alguna empresa, es la empresa la que tiene que diligenciar esa información, no nosotros. ¿Listo? Entonces, datos generales del trabajador independiente, el número de documento, el tipo de documento, cédula de ciudadanía, número de documento 1083 908 882. El primer apellido, Caldón, segundo Barrios, Dania Yesenia. Fecha de nacimiento, el año 1994, del mes 4, el día 03. Sexo femenino, nacionalidad colombiana. EPS actual, entonces en la EPS donde ella está como cotizante, entonces en este caso la EPS actual es Sanitas. La AFP actual, esta es la vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias, entonces en este caso sería Porvenir. Dirección de residencia, carrera sexta, número 25 a 18. Municipio de Pitalito, departamento del Huila. Entonces, teléfono de residencia, si hay necesidad de ponerlo, si no, no hay problema. Correo electrónico. Afiliaciones a otras ARL. Este es el caso cuando el trabajador tiene contratos con varias empresas. Entonces, en varias empresas el deber del trabajador es vincularse de nuevo a diferentes EPS, o ARL, ¿no? En este caso ella no está afiliada a ninguna otra, entonces le ponemos no. Información del contrato. Entonces, si el contrato fue verbal o escrito, el tipo de contrato aparece administrativo, comercial, civil, público o privado. Dice aquí suministro de transporte por parte del contratante, si le suministran transporte o no. Fecha de inicio del contrato, la fecha de la terminación del contrato, es importante diligenciar esta información. El número de meses del contrato, días y horarios.
el horario, el tiempo también en el que trabaja, valor total del contrato, valor mensual del contrato, actividad a ejecutar, qué actividad hace el trabajador en este contrato, clase de riesgo, centro de trabajo. Entonces si es administrativo aparece el nivel número 1, creo que es nivel número 1, dirección del centro de trabajo, el municipio, el teléfono, fax, departamento, correo electrónico donde labora, información del contratante, es la persona que lo está contratando, la entidad del contratante, entonces número de documento, el nombre o la razón social de la empresa, dirección principal, el municipio, el teléfono, aparecen los datos básicos de la empresa, la actividad económica principal de esta, datos del representante legal, la persona que lo contrató, el número de documento, también los datos básicos de este. Entonces aquí aparece unos enunciaditos donde se dice: es mi voluntad afiliarme al Sistema General de Riesgos Laborales, o declaro bajo juramento que los datos incluidos en el presente documento son los que corresponden a la información que ha sido suministrada. Estas firmas son muy importantes porque esto está validando el formato que acabamos de llenar. Aparece un código de actividad económica, la clase de riesgo y la tarifa. Marque si la afiliación es de madre comunitaria, en este caso no. Entonces aquí aparece la firma del funcionario de ARL, quien nos ayudó a diligenciar. Esto es importante diligenciarlo con unas personas que están previamente autorizadas para este tipo de asesorías. Entonces, si nos asesoramos con una persona, es importante diligenciar muy bien estos formularios. Hola, mi nombre es Joan Gabriel García Cabrera, estudiante de Trabajo Social. En el día de hoy vamos a aprender a diligenciar el formulario único de afiliación y registro de novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Lo primero es escoger la entidad, la EPS a la cual vamos a afiliarnos. Segundo, pedir el formulario de inscripción, y esta vez lo vamos a diligenciar como trabajador independiente y consta de 5 capítulos. En el capítulo 1 nos dice datos del trámite, numeral 1. Tipos de trámite. Afiliación, marcamos con una X en afiliación. Numeral 2. Marcamos con una X en individual, que nos dice cotizante o cabeza de familia. En numeral 3 nos pide régimen, ya sea contributivo o subsidiado. En este caso es contributivo. En el numeral 4 nos pide tipo de afiliación, entonces nosotros marcamos cotizante. Numeral 5, tipo de trámite, nos vuelve a pedir ya sea numeral 5 nos pide dependencia o independiente o independiente. Marcamos con una X independiente. En el capítulo 2 nos piden datos básicos de identificación. Ya es en el numeral 6 nuestro primer apellido, nuestro segundo apellido, nuestro primer nombre, segundo nombre. Numeral 7 nos dice documento de identidad, marcamos con C, que significa cédula de ciudadanía. Numeral 8, número de identificación. Numeral 9 nos pide sexo, marcamos con una X al sexo que pertenecemos. Numeral 10, fecha de nacimiento. En el capítulo 2 nos piden datos complementarios. Numeral 11,
Etnia. Ya nos pide un código si somos indígenas o afrocolombianos. Va del 01 al 05. Entonces, en mi caso marcamos 05. Numeral 12 nos pide discapacidad, en mi caso no aplica. En el numeral 18 nos pide municipio, urbanización, nos pide zona, si es urbano o rural, y nos pide departamento. En el capítulo 4 nos pide datos de identificación de los miembros incluyentes de la familia. También nos pide nombre, primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre, cédula de ciudadanía o el documento con el cual está identificado, sexo, fecha de nacimiento, y también nos piden, si tenemos hijos, nos piden los datos de nuestros hijos, también primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. En caso de no tener esposa e hijos, también podemos incluir a nuestros padres. En el capítulo 5 lo diligencia la EPS.